La sociedad se informa a través de los medios de comunicación, de algunos. Por ende, en muchos casos, no se informa. Solo se entera de alguna historia, creada y diseñada según los intereses de determinados actores. Algunos pocos vamos contra la corriente y hacemos nada más y nada menos que contar lo más objetivamente posible hechos de la realidad, que algunos medios pretenden tergiversar. La importancia de la transmisión de la información es crucial porque la sociedad, cada una de las personas que la integran, toman decisiones en base a esa información que reciben y que en muchos casos son contrarias a sus propios intereses. No nos dejemos engañar. Por eso, es sumamente necesario que los protagonistas de los hechos tengan la posibilidad de contar su versión y que la audiencia pueda recibir esa información de primera mano y no la interpretación de algunos medios y periodistas. Muy buenos días, esto es Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. Estamos desde Rosario transmitiendo desde WOX 88.3. 11 grados en la ciudad de Rosario con un clima agradable, nublado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema y vamos a charlar toda la hora de este programa porque así lo amerita, son muchos temas, con una persona que, bueno, ha ocupado cargos importantes en nuestra provincia, ha escrito libros, ha hecho, bueno, grandes actividades y numerosas y ha ocupado cargos importantes en distintas esferas de la política. Y ya lo vamos a presentar y darle la bienvenida a Marcelo Saín. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Muchas gracias por este contacto con Se Presume Culpable. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Un gusto, che. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Después, al final de tanto tiempo, podemos contactarnos y, bueno, tener la palabra de primera mano, ¿no? Como decía, porque, bueno, esto ocurre habitualmente y, bueno, cuando uno pregunta y habla, Marcelo Saín, por ahí con distintas personas, tienen una visión un tanto equivocada de lo que realmente es. Empezamos con lo más livianito, que es el libro que se ha publicado hace poco tiempo, Ciudad de Pobres Corazones, Estado, Crimen y Violencia Narco en Rosario, que aquí lo tenemos y lo estamos leyendo, porque bueno, es muy interesante, ¿no? Porque cuenta, bueno, todo el entramado de lo que tiene que ver con la violencia y demás en nuestra ciudad que venimos viviendo hace ya bastante tiempo. Bueno, Marcelo, ¿qué es lo que se cuenta en este libro que se va a presentar el 4 de mayo en Rosario, en Homo Sapiens? Así es. Ahí vamos a estar en la librería Homo Sapiens. Yo trato ahí de explicar, en el marco de un proyecto de investigación que yo dirigí durante 4 años en la Universidad Nacional de Quilmes, relativo a la relación entre Estado y narcotráfico, en varios lugares, en Santa Fe, en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, y en Córdoba, donde analizamos el conjunto de vínculos entre Estado y narcotráfico. Y allí hice una cápite, digamos, con el caso Rosario, porque era el único lugar donde el mercado de drogas rosarino está atravesado por una violencia inusitada, digamos, extraordinaria y permanente. Y además, como describimos en el libro, como describo en el libro, una violencia que no le redituó a las organizaciones problemas severos, sino que en todo caso obligó a su reconfiguración, pero en el fondo fue una violencia que le aportó cierta sustentabilidad a la propia organización y a sus actividades. Con lo cual es no solamente extraordinaria esa violencia respecto de otros mercados, sino que además es una violencia que yo llamo constructiva, porque hace a la entidad de la propia organización. Aquellas organizaciones que no ejercen violencia, digamos, mueren en Rosario. Uh-huh. Bueno, eso es excepcional, eso es una anomalía rosarina, digo. Uh-huh. Es decir, eso no ocurre en San Martín, eso no ocurre en la 1114, eso no ocurre en los mercados de La Matanza, eso no ocurre en el norte de la ciudad de Córdoba, eso ocurre en Rosario. ¿Y por qué puntualmente ocurre aquí y no en otro lugar? Yo creo que hay dos grandes factores. Uno se ubica en el plano del Estado. Hay un Estado con cierta configuración, con ciertas características que favorecen, digamos, favorecen la autonomía del mundo criminal, ¿de acuerdo? Es decir, el Estado no pone orden. Uh-huh. En los mercados ilegales, los estados, particularmente en América Latina, ordenan los mercados
de muchas maneras, pero generalmente combinando acciones legales con acciones ilegales. Para decir, el Estado regulador en el resto de los mercados de drogas en la Argentina es un Estado en donde la policía, por mandato de la política, de alguna manera establece las reglas de juego de lo que debe ser el mercado de drogas. Quién puede traficar, quién no, cuánto, de qué manera, y particularmente lo que garantiza ese Estado ilegal, pero que lo hace desde el Estado legal y lo hace, digamos, por delegación del poder político, es impedir la violencia. Porque la violencia en los mercados ilegales no es un tema que contribuya en el sentido de que visibiliza el negocio, Claro. lo escandaliza socialmente, impone reglas a la política de intervención. Es decir, en general los criminales que regentean mercados ilegales no pretenden visibilizar sus negocios, y mucho menos el entramado de relaciones que han estructurado con el Estado, los negocios que tienen con la policía, los acuerdos que tienen con la policía y demás. Es más, hay acuerdos muy fuertes en donde gran parte de los grupos criminales protegidos brindan información sobre otros grupos competidores a la policía para que ésta muestre eficacia y entonces pueda aplicarle el Estado legal a sus contrincantes. Entonces muestran, bueno, mira, desbarataron una organización de narcotráfico, al mismo tiempo, digamos, que protegen a la banda, digamos, regenteada por el propio Estado. Eso Bueno, ha eso ocurrido sí acá que, en alguna etapa del por supuesto. gobierno, de un gobierno, ¿no? Pero esta Sí, 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 eso en los violencia, años 90, digamos. O sí, sea, el narcotráfico en Rosario nace como en el resto de las grandes ciudades en la Argentina. claro, eso te Nace iba a muy decir, en la etapa subordinado al del Estado. socialismo no hubo esta violencia extrema armada que hay hoy, que hace ya En la primera algunos etapa no, años. en la primera etapa no, coincide con esto que estoy diciendo. Vamos a Claro. ponerle la gestión Wiener, para decirlo Ujú. de alguna manera. Porque la policía era todavía robusta, las áreas que se abocaban al control del narcotráfico, que era la famosa dirección de drogas peligrosas, no sé, que era una dirección provincial, Sí. creada en la época del peronismo, pero que después tenía sus unidades específicas en cada ciudad. Bueno, esa drogas peligrosas era quien regenteaba todo el negocio. Vos ahí tenés escuchas telefónicas Sí. de narcos, escuchas judiciales, digamos, donde decían, bueno, arreglamos con la gente de Dorrego. Dorrego se refería ahí al centro, donde estaba el área justamente de narcotráfico, de drogas peligrosas. Ujú. Y ahí todos los narcotraficantes dicen, bueno, teníamos que ir a arreglar a Dorrego para poder traficar. Yo cito algunos de ellos, Halford y otros, que cuentan, bueno, acá el negocio lo manejaba la policía. Eso se quiebra después. Claro. Eso se quiebra, y en esa ruptura intervienen un montón de factores que yo no analizo acá en este libro, porque no me interesa, digamos, a mí me interesa ver cómo la fragmentación del Estado, la falta de cohesión del Estado, brinda elementos favorables para que el narcotráfico, digamos, no tenga una autoridad regulatoria, porque este es el gran tema. El Estado legal o ilegal establece reglas de juego. Claro. Ejerce su rol de Estado, Sí. inclusive ilegalmente, porque el Estado ilegal, con la policía, con la política ilegal, establece reglas de juego. Te dice, mirá, Cacho, vos negociás de acá para allá, el otro de acá para allá, no hay tiros. Y si hay tiros, pierden. O pierden porque los matan o pierden porque los encarcelan. Pero eso es gobernar el territorio. Eso es establecer las reglas de juego. Gobernar es establecer reglas de juego y hacerlas cumplir con eficacia. Eso sociológicamente hablando, Claro. legalmente o ilegalmente. Entonces, eso se quiebra. Ha habido, digamos, en Buenos Aires, momentos de quiebre también de esa regulación, pero hay una capacidad todavía de la policía de restitución del orden. ¿Recordás San Martín, el escándalo el año pasado de Puerta 8, Sí. justamente para esta altura del año? Sí, ¿Viste? sí, terrible. Claro, ¿viste? Eso fue una semana duró, Sí. ¿no? Con el Y foco de la después, prensa. A los 15 días se acabó el problema en sí, San se Martín. ¿Vos te diluyó. creés que se acabó el narcotráfico en San Martín? No, de ninguna manera. Es uno de los mercados más prolíficos, abastece gran parte de la droga a la ciudad de Buenos Aires, porque se vende una droga de muy buena calidad, históricamente. Pero es un narcotráfico que tiene la vocación de negociación permanente con el Estado, donde los narcotraficantes son complicados, son violentos. O sea, si tienen que ejercer la violencia, te revientan a tiros.
Pero los tipos saben que el negocio no está ahí. Claro, El negocio está en un buen pacto con la policía, consolidar esas... Lo que pasa es que el encarcelamiento de algunos líderes que estructuran eso genera siempre un vacío, claro, porque o los sucesores compiten entre sí, o en el caso de San Martín, Mameluco Villalba, los hijos no tenían la misma capacidad que el padre, entonces los claro. lugartenientes de Mameluco le fueron a disputar el mercado, y ahí viste lo que viste. Ahora, la policía enseguida dijo, se acabó esto. Yo tengo un libro anterior, en siglo XXI, ¿por qué preferimos no ver la inseguridad? Donde yo describo San Martín, cómo todo el tiempo se está reconfigurando el acuerdo, para el pacto, digamos, para decirlo de alguna manera. Esto en Rosario no. Yo manejo toda una teoría que está citada ahí en el libro, donde entendemos, los académicos que nos dedicamos a esto en América Latina, que el accionar del Estado es un factor determinante de la estructuración de mercados. Entonces, eso para mí era importante. Entre otras cosas, y lo digo con total franqueza, yo te puedo, soy muy autocrítico de las cosas que hice ahí. Nosotros, este entendimiento estaba en la base de nuestra gestión como ministro y como director del organismo de investigaciones. Y sabíamos muy bien que si nosotros no desandábamos los núcleos de protección del Estado al narcotráfico, no podíamos resolver el problema, a nivel estructural me refiero, ¿de acuerdo? Sí, Es decir, y para lo cual era imprescindible contar con una policía robusta, porque la policía en Rosario no maneja la calle, es una policía de porquería, es una policía berreta, mala, descalificada, donde las personas que trabajan bien no tienen apoyo institucional. Entonces los tipos se retraen porque dicen, claro. bueno, yo he conocido policías que he citado a mi despacho porque estuvieron en enfrentamientos armados y han procedido muy bien conforme las leyes. Y los tipos te cuentan, te dicen, pero nosotros tenemos que tener cuidado, pero también se sentían violentados por el hecho de que ciertos grupos criminales manejaban el territorio en donde ellos laburaban, gente del comando, por ejemplo. Sí. O sea, yo conocí policías, digamos, de fuste. Un día voy a tirar tiros, yo entrenaba bastante porque estaba complicado en materia de seguridad y fui al polígono de la Unidad Regional 2. Y el instructor de tiro, un tipo interesante, bueno, cuando me vio tirar me dijo, bueno, al final usted entiende de qué es esto. Bueno, no, yo me hacía el tonto, decía, no sé mucho. Bueno, tiré un poco. Entonces le digo, ¿y vos cómo estás acá? Y él me cuenta a mí, me dice, y lo que pasa es que tuve un enfrentamiento armado con 2 delincuentes y los maté a los 2 hace algunos años. Pero escuchame una cosa, le digo, ¿pero fue enfrentamiento armado? Sí, me tiraron cerca de 20 balazos. No, eso quedó claramente comprobado. ¿Y entonces por qué estás acá? ¿Vos dónde querés estar? Y yo quiero estar en la calle, yo soy un policía operativo. Pero lo pusieron ahí porque el tipo era un policía bravo. Pero no bravo ilegal, es un policía que los reventó a Cumplía con tiros. su función. Pero cumplía con su función. Entonces, viste, y cuando vos tenés una institución donde vos lo tenés a un tipo como esto, digamos, dándole bala a lo que van a tirar tiro al polígono, Claro, entonces vos decís, no tiene destino esta institución. claro. Digamos, Es parte del problema entonces la es parte del policía. problema, exactamente. Entonces vos tenés una institución sin mandos superiores. La descalificación de los mandos superiores es tremendo. O sea, vos te sentás con comisarios superiores, ahora le llaman directores, digamos, ahí en Santa Fe, en Rosario, y los tipos no entienden realmente. Hay muy buenas personas en algunos casos, pero no entienden lo que es la labor policial, no entienden lo que ha pasado en el mundo, no saben lo que ha pasado en Europa, no conocen lo que es la nueva tecnología, las nuevas formas, no se discuten modalidades y procedimientos, se sigue pensando la policía en la ocupación territorial, toda la política santafesina igual, todas, que la seguridad es saturar de policías el territorio. Saturarlo. Sí, Eso es lo que se hacía en el siglo pasado con los rondines a caballo. claro. Es decir, meter rondines a caballo, ahora hacen rondines con patrulleros y motos a lo pavote. Entonces, ¿viste? No se discutió nunca si así se hace seguridad en los tiempos que corren, si hay otras tecnologías. Cuando nosotros inauguramos modalidades nuevas, pretendíamos imponer modalidades nuevas, vino un día la jefa de policía y nos dijo, no entendemos un carajo. No entendemos un carajo. O sea, Claro, no entendemos lo que ustedes nos quieren decir. O sea, a ver, vengan de vuelta, vamos a explicarlo. no están Recuerdo una reunión que capacitados tuve ahí. para hacer algo nuevo, digamos, están No entienden, formateados no entendían. con... Decían, no, policía en la calle, al tuntum no, por foco criminal. Y los focos criminales no tienen la misma espacialidad y temporalidad a lo largo de todo el día. Vale Claro. decir, se roba auto a la madrugada en tal barrio. Bueno, hay que identificar eso y hay técnicas para eso. Se hace asaltos a mano armada en el microcentro de Rosario, o asaltos no, perdón,
predatorio, digamos, Arrebatos, sí. buchiqueo, mecheras, a las 4 de la tarde. Bueno, entonces vos no podés desplegar 24 horas en el microcentro de Rosario policías de la misma manera, porque a las Claro, 2 de la mañana no pasa nada. claro, Entonces vos tenés que tener una estructura de alta movilidad, donde la territorialidad ya no es importante, sino el foco criminal. Bueno, ujú, explicar esto, ¿viste? Y decirle, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos? Claro, tenemos que cerrar comisarías y concentrar en 2 o 3 lugares de Rosario para que haya justamente movilidad. Y entonces vos haces operativos completamente diferentes. Todo esto lo escribimos, lo pusimos en resoluciones y lo intentamos implementar. Al principio lo explicamos, no lo entendían y te dábamos la orden. Te decíamos, mira, flaco, vos parate allá y mirá para aquel lado, no rompa las pelotas. ¿Está claro. claro? Y hacelo. Y punto. Y después ya al principio los más jóvenes entendían, digamos. Bueno, en fin. Lo que te quiero decir es una policía muy precarizada, Ujú, institucionalmente, en todo sentido. Entonces esa policía, que además antes tenía como marco de referencia la justicia de instrucción, y no claro. la estoy reivindicando. Ujú, Y después vinieron los fiscales, los jueces, un montón de autoridades judiciales, se fragmentó un ministerio público donde parecía una estudiantina. Gran parte de los fiscales, cuando ingresaron por su pertenencia política, por su vinculación con el socialismo ujú. y la minoría con el peronismo, pero no eran gente capacitada. Lo sacaron prácticamente, digo yo, de un centro de estudiantes. Sí. Gente que no tenía la más mínima noción de criminología. En la Facultad de Derecho no se enseña crimen, Ujú, se enseñan leyes. Ahora, cuando vos sos fiscal, a vos no te alcanza con saber leyes, porque vos, la investigación de un delito no es conocer el código procesal y las normas penales. Si vos claro, enfocás el fenómeno criminal desde una figura penal, vos sos un tarado o una claro. tarada, no entendés No nada. tiene sentido. La Ujú, construcción del caso requiere de un conocimiento muy fuerte. Además, los chicos y chicas que se forman en la Facultad de Derecho se forman como defensores anti-Estado. claro. ¿Me entendés? O sea, el Estado es la dictadura, el oprobio, la tesis Zaffaroni, ¿no? ¿Viste la tesis Zaffaroni? Que es todo un impulso represivo y Sí. el derecho penal, ¿qué es? Vos los tenés que contener. Entonces, la gente que sale formada en derecho penal de la universidad es gente que puede ser muy buenos defensores, pero no saben ser fiscales. Ujú, Porque el fiscal, en realidad, lo que tiene que hacer dentro del Estado de Derecho es tratar de justificar por qué en determinados casos las garantías no deben proteger a determinadas personas. Vale decir, Ale, si yo considero que vos cometiste un delito, yo tengo que chuparte el teléfono, yo estoy violando, digamos, la privacidad tuya. O sea, el Estado está cometiendo una infracción, pero está cometiendo una infracción consentida. claro, por ¿Se supuesto. entiende? Ahora, si yo pienso como fiscal, no estoy pensando desde la garantía, estoy pensando desde el hecho criminal. Claro. Bueno, estos chicos no lo saben, y muchos no lo saben al día de hoy, pero Dificulta tienen salario de 2 muchísimo palos. la ¿Me resolución entendés? de los casos. Claro, entonces vos te encontrás, eso también generó un clima de fragmentación muy fuerte, muy severo, en el Ministerio Público, en la estructura estatal. Eso del lado del Estado. Y el otro gran factor, Alejandra, es la fragmentación del mundo criminal. Claro. Es Sí, decir, quería volver cuando a eso, porque esta es bueno, la otra pata, este claro, es el otro aspecto. acá el tema de la violencia también hubo un quiebre con el asesinato del pájaro cantero primero, Claro. que ahí, bueno, Y empieza de Luis una Medina después. violencia armada, claro, Porque ahí había un acuerdo original entre Luis Medina, los monos, claro. había un acuerdo y había narcos, digamos, y hay imágenes inclusive, porque hubo el festejo, digamos, del cumpleaños de 15 de la hija del pájaro, donde estaban todos ahí. Ujú, Digamos, había una suerte de distribución digamos, del territorio claro, y no necesariamente, digamos, estaba el patrocinio del Estado, digamos. Ahí había como que vamos a dividir, acá hay mucha guita. Ellos ya se dieron cuenta ahí en el 2012 sí, que había una parva de dinero y que los tiros no servían. claro, El pájaro tenía esa cabeza, sí, no el resto de los ujú, miembros de los monos. exacto, Luis Medina tenía también esa idea más de gerenciamiento, era el ujú, tipo que se quería poner un poquito más para arriba porque tenía los proveedores colombianos, él tenía negociaciones con los proveedores colombianos, yo lo cuento un poquito ahí en el libro. Entonces, viste, ahora, la muerte de estos dos significó la fragmentación criminal. Ahí el sucesor de Luis Medina, que era Alvarado, y que todo indicaba que había sido el asesino de Luis Medina, digamos, lo que pasa es que la doctora Rodenas no quiso investigarlo, digamos, eso, porque conducía a los policías amigos de ella, sin lugar a dudas. Entonces, Luis Medina
Alvarado ya era un tipo, dice, yo quiero, te lo cuenta, por ejemplo, Mariana Ortigala, miren las entrevistas a Mariana Ortigala, que era del grupo. Mariana te dice, él quería ser el Escobar Gaviria de Rosario. El tipo, y ahí dijo, tengo que hacer mierda a los monos. Y ahí empezó la guerra. Sí. Y el Estado fue contra los monos, con el consentimiento de Bonfatti. Bonfatti fue el que armó ese esquema. Ahí sí ya empieza la negociación. Entonces Bonfatti, digamos, va con la división judiciales, va contra los monos. Y ahí arman la causa sobre la base del asesinato del fantasma Paz, arman la causa contra los monos. Los monos tenían razones para ser investigados, pero cuando vos ves el expediente, digamos, del asesinato del fantasma Paz, se colaron diciendo de que información de calle dice de que detrás de la muerte del fantasma están los monos. Y ahí los empezaron a escuchar. A los 3 meses lo matan al pájaro. Los tenían enchufado a todos los monos. O sea que grabaron la reacción, digamos, violenta que tuvo la organización contra los que ellos creían que habían matado al pájaro. O sea, es como que, viste, la sensación que te da es, nosotros vamos a reventarlo al pájaro, vamos a tener a todo este tipo enchufado para después saber la reacción de estos tipos que son salvajes, y entonces lo vamos a meter en cana todo. Y fue así. Sí. Entonces la sensación que te da es que la cana estuvo detrás de todo esto, ¿me entendés? Sí. Y al tiempo lo matan a Medina. Medina ya Alvarado, porque se quería quedar con todo. Digamos. De hecho, después del juicio de los monos quedan una cantidad de interrogantes, de cosas que surgieron ahí. No, certezas, Alejandra. Sí, también, pero un montón de cuestiones que no se investigaron de los monos para arriba. Totalmente. Ahí son los interrogantes. Las certezas son de todo lo que se vio en el juicio, pero de los monos para arriba quedan un montón de interrogantes que surgieron en el propio juicio que nunca se investigaron. Totalmente. Porque, bueno, tocan otras esferas, obviamente. Totalmente. Bueno, porque el acuerdo era ese, digamos. La división judiciales tenía un pacto con el socialismo que iban contra los monos. Y en realidad, yo no sé si el socialismo lo sabía o no, yo creo que sí, digamos, estos tipos beneficiaban a Alvarado. O sea, le dieron, porque la idea era que Alvarado se haga fuerte y se calme todo. O sea, acá la violencia tenía un origen, los monos. Había que hacer mierda a los monos desde el Estado. Ahora, cuando los monos dijeron en el juicio, perdón, vienen contra nosotros, pero le dan todo el poder a Alvarado, a nuestros enemigos, tenían razón. Y cuando Machuca, digamos, decía todo el tiempo, el Monchi, ¿no? El Monchi Cantero, Monchi digamos, que era un poco el lugarteniente que estaba al lado del pájaro, era el tipo que le manejaba la relación con la poli, no era el Guille era el tipo más violento un poco. En aquella primera conducción estaba un poquito apartado del centro, porque la cabeza fría, la cabeza pensante era el pájaro. Y el segundo era el Monchi. Sí. Y el Monchi siempre dijo en el juicio, estuvo un tiempo detenido, un tiempo prófugo, ¿te acordás que dio un par de entrevistas con Graña? El tipo dijo, miren señores, acá hay un arreglo con el socialismo, la división judiciales y el socialismo. Tenían razón, después lo comprobamos en el juicio Alvarado que esto era así. Claro. Lo que pasa es que lo decían los delincuentes, entonces, viste, socialmente pierde credibilidad. Claro. Claro, pero ellos razón, se quieren despegar. Pero bueno, hubo una campaña así desde el socialismo de todo, no sé, se rompía un caño y eran los monos, cualquier cosa que pasaba y se apuntaba a los monos y bueno, ya era demasiado, ¿no? O sea, algo más había detrás. No, lo que había que hacer es lo que hicieron los ingleses con los piratas. Si son tan eficientes, arreglemos que vengan a cobrar impuestos del lado del Estado y los estatalizo, digamos, a los monos, porque son lo mejor que hay. Porque si vos comparás los monos con la burocracia municipal y provincial en Santa Fe, laburan de verdad. Estos laburan 24 horas. Sí. Y eso lo digo en serio. Sí. Yo creo que de las profesiones que más se trabaja en Santa Fe es el narcotráfico. Eso no tienen horas extras, le dan y le dan. Bueno, en fin. A lo que voy es, esa fragmentación del mundo criminal explica también, es decir, no había ningún actor criminal dominante, Alejandra. Claro. Entonces no había, digamos, alguien que impusiera orden, porque los mercados también se ordenan por el lado del crimen, digamos. Bueno, el Estado no me pone orden, pero yo me impongo sobre el resto, qué sé yo. Viste que siempre se dice Medellín, en los años 90 y 2000, la primera década, hubo una pacificación tremenda, y entonces, bueno, ahí Fajardo, que fue un gran intendente, un gran dirigente, un gran alcalde, dice, bueno, yo construí toda una serie de iniciativas que tuvieron como efecto la caída de los homicidios. Sí. Mentira, arreglaron con el viejo Berna.
Ujú. El viejo Berna era un ex narcotraficante después, pero un ex, digamos, hombre de las autodefensas, de los paramilitares convalidados por el Estado, Ujú. que fue a Medellín, se hizo el hombre fuerte, dijo, acá se acabó la joda, vamos a pactar con el Estado y se acabó la violencia. Don Berna a los criminales que no aceptaron el acuerdo los mató a todos en nombre del Estado, porque él ya sabía si fue paramilitar toda la vida. Claro. Y entonces los homicidios bajaron. Me parece bárbaro el teleférico, la biblioteca en el medio de la villa, todo hermoso, los mimos, ¿viste? Los mimos que te enseñaban legalidad, todo divino, yo me encanta, digo, ¿viste? Pero siempre decíamos con Claudio Boato, un criminólogo brasileño, decíamos, yo pongo 3 mimos en Rosario y terminan en 4 días con 52 balazos. Claro. Más que mimo. Sí. Habían pactado con Don Berna, y Don Berna, cuando fue extraditado, porque se le armó una causa en Estados Unidos, cuando ya no le sirvió más, Ujú. cuando se fue extraditado a Estados Unidos, empezó las tasas criminales de vuelta arriba. Claro. Entonces, viste, es así la cosa. Entonces, viste, a veces hay confusiones. Yo creo que estos son los 2 factores que yo explico, y hay un indicador que para mí es muy fuerte, que no se ve en otro lado, que es, en Rosario pasa algo que no pasa en otro lugar, que es que los grupos criminales más importantes que guerrearon entre sí, la terminal Alvarado, la terminal de los Monos, dominaban sectores policiales, a la inversa de lo que ocurre en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, donde la policía manda, ¿viste? Sí. Mal, bien, manda. Ujú. En Rosario han dominado sectores policiales, es decir, el Monchi tenía una nómina de policías a su cargo y le daba órdenes a los policías. ¿Me entendés? Mira, che, loco, decime dónde vienen los procedimientos. O sea, estaban todos subordinados a la organización. Esos que fueron condenados con la organización de los monos Sí. eran parte de la organización, Claro. pero en un plano muy subordinado. Lo dijo la justicia, inclusive. Lo Sí. describió muy bien la justicia en la condena. De hecho, fueron condenas mucho más leves. Claro, porque no tenían el rol, No tenía. digamos, determinante, Claro. ni siquiera de organizadores, que Ujú. tenían los otros. Y con Alvarado lo mismo. Eran policías de más fuste, los que estaban todos refugiados en San Lorenzo, Sí. digamos, Vinculados puestos ahí por Puyaro y por el mandamás de San Lorenzo, que es el Sí, senador no, Traferri. sí. Bueno, esos policías también recibían órdenes de Alvarado. Alvarado le decía, che, avisale al socialismo que el jefe de policía futuro va a ser Cristian Sola. Así queda bien vos, le decía un policía. Ujú. Y a los 3 meses el socialismo había designado a Cristian Sola jefe Sí. de la policía. O sea, Sí, sí. el narco más importante de Rosario sabía, digamos, ¿Quién iba a 2 ser? meses antes quién iba a ser el jefe de la policía. Esto se ventiló en el juicio. Lo que pasa es que hay gente que cierra los oídos Sí. y se tapa los ojos y entonces no quiere No. ver, no quiere escuchar. Pero la verdad fue así. Entonces, esto es lo que yo explico un poco en el libro. Ujú. Bueno, nosotros hacemos sociología, entonces lo que hacemos con muchos datos, ¿no? Con mucha Claro. información que a veces por ahí para el lector que busca más la prensa amarilla Ujú. le resulte un poco pesado, pero yo no puedo sostener estas cosas sin mostrar Sí, los la datos concretos. documentación o la información respaldatoria, ¿no? Claro. Habría que escribir muchos libros, creo, Marcelo, Yo estoy porque escribiendo otro. la gente se informa a través de los medios y los medios, bueno, como esto, te No, eso lo interpretan. perdimos. ¿Cómo? Eso está perdido, Ale. Claro. Eso está perdido. Entonces, es Nadie, difícil. nadie lee nada. Mira, yo No. tengo una anécdota divina. En el año 2008 era interventor en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entonces escribo un libro bastante leído, que va por ahora casi la 3ª edición, que se llama El Leviatán Azul, donde explico la relación, hago una teoría de la relación entre política y policía en la Argentina. Un libro, digamos, quedó un poco como un libro referente, digamos, en la materia. Bueno, ese libro, cuando yo arranco el libro, el primer caso que explico es el caso en la Capital Federal, a 20 cuadras del obelisco, la falopa la maneja la policía. Y yo era empleado del gobierno. Y el caso que explico había ocurrido en el año 2006. Ujú. Y yo estaba, este libro se publica en el año 2008, o sea, yo estaba en plena intervención. Y yo cuando leo el libro, viste, la primera parte, digo, a mí me rajan. Esa, viste, Claro. a mí me echan, porque me decía, ¿sí te gusta escribir esto? Ah, bueno, vení, andá a la universidad a escribir esto, boludo. Y cuando llego, le llevo un libro al ministro y le dejé un libro al presidente y me cuenta el ministro que el presidente le dijo, ¿te das cuenta? Nosotros no solamente tenemos funcionarios inteligentes, sino que además escriben libros. O sea, nadie leyó Claro. nada.
Claro. Nadie leyó nada, ¿me entendés? Sí, No, no, es tremendo eso. Y la nadie lee verdad que nada. la información real pasa por otro lado, no por los medios de comunicación que responden, bueno, a sus propios Las intereses, a redes. intereses políticos. Claro. Entonces, bueno, Marcelo, tenemos que ir a la tanda comercial unos Bien. minutitos y Sí, volvemos. sí, claro. Y te quiero dejar la pregunta para la vuelta. ¿Cuál es, bueno, la pata judicial en todo este entramado que si tiene algún tipo de injerencia? Sí, ¿Sí? muy bien. Bueno, Sí, sí, Laureano, claro, claro. vamos a la tanda y volvemos en minutitos nada más con Marcelo Saín.